Bueno, vamos a hacer un recorrido por los principales aspectos de la Constitución española de 1978, que es la Constitución actualmente vigente. El artículo 1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Si os fijáis, tenéis aquí estos tres aspectos. Es un Estado social porque el Estado se compromete a garantizar que la población pueda satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, la educación o la sanidad. Él es un Estado democrático que garantiza la participación en la política de los ciudadanos, porque no en vano, fijaros el concepto de soberanía nacional. La soberanía, es decir, el origen del poder, está en manos de la nación española. Otras características del Estado democrático son el pluralismo político, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes partidos u opciones políticos, y el sufragio universal. En España está reconocido el derecho del voto a todos los mayores de edad, que precisamente la Constitución fijó la mayoría de edad en los 18 años. Y es un Estado de derecho, es decir, todos los ciudadanos y los poderes están sometidos a la ley. Es el principio de igualdad ante la ley. Además, la Constitución reconoce una amplia libertad individual con un conjunto de derechos individuales y colectivos. Por ejemplo, además de la igualdad ante la ley, se garantiza la libertad ideológica, la libertad religiosa, la libertad sindical, la inviolabilidad del domicilio y las garantías judiciales y derechos colectivos como el derecho de reunión, el derecho a la huelga o el derecho de asociación. Una novedad importante de la Constitución de 1978 es que en su título octavo reconoce un modelo de Estado descentralizado que es el Estado de las autonomías. Ya sabéis que España está compuesta por 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y cada una de las comunidades autónomas tiene su propio estatuto de autonomía que, junto a la Constitución que rige evidentemente para todo el Estado español, son las principales leyes en esa comunidad autónoma. En los estatutos de autonomía se recogen las competencias de esa comunidad autónoma, que no son las mismas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha tiene competencias en educación y tiene competencias en empleo o en sanidad, pero no tiene competencias, por ejemplo, en política interior, que sí tiene el País Vasco o Cataluña, por eso tienen policía propia. Los estatutos también recogen el sistema de financiación y las instituciones autonómicas, y todas las autonomías tienen un parlamento regional y un gobierno regional que preside el presidente de la comunidad autónoma. Muy bien, en cuanto al sistema político que define la Constitución de 1978, es una monarquía parlamentaria, es decir, la jefatura del Estado está en manos de un rey o de una reina. La institución se llama corona, pero esa monarquía está limitada por el Parlamento. El cargo de rey o de reina es un cargo vitalicio y hereditario. ¿Qué quiere decir que es vitalicio? Pues que el rey es jefe del Estado y rey hasta que muere o hasta que abdica, como ocurrió recientemente con Juan Carlos I. Y es hereditario en la línea que todavía la Constitución discrimina a la mujer frente al hombre en el mismo grado. Ahora mismo la princesa de Asturias, Leonor, que es una mujer y heredaría la corona en caso de fallecimiento o abdicación de Felipe VI. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de la jefatura del Estado? Tiene la más alta representación del Estado y un poder moderador entre las diferentes instituciones. Muy bien, un principio liberal clásico que ya conocéis desde el principio de curso es el principio de división de poderes, que evidentemente también recoge nuestra Constitución de 1978. Si recordáis a John Locke o a Montesquieu, hay tres poderes. El poder legislativo, que es la capacidad o potestad de hacer las leyes,
El poder ejecutivo, la potestad de ejecutar las leyes, de llevar a cabo la labor política, y el poder judicial, que entiende en las causas civiles y criminales. ¿En quién reside el poder legislativo? En el Parlamento, que en España recibe el nombre de Cortes Generales. Y nuestras Cortes o nuestro Parlamento es bicameral. ¿Por qué? Porque tiene dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. ¿Cuáles son las tres funciones principales de las Cortes Generales? La elaboración y aprobación de las leyes, ya hemos dicho que detentan el poder legislativo, la aprobación de los presupuestos, es decir, la previsión de ingresos y gastos del Estado, y el control del gobierno. Una atribución que es exclusiva del Congreso de los Diputados es la investidura del jefe de gobierno. El segundo de los poderes es el poder ejecutivo, que recae en el gobierno de la nación. ¿Quién forma el gobierno de la nación? El presidente del gobierno y sus ministros, a los que nombra precisamente el presidente. ¿Cuáles son las funciones del gobierno? La dirección de la política y de la administración. Y el poder judicial está en manos de los jueces y tribunales de justicia, cuyas funciones son hacer cumplir las leyes y precisamente administrar justicia. Bueno, pues este es el repaso general a la Constitución de 1978 y al funcionamiento del sistema político español. Hasta la próxima.